control óptimo. Que es una aplicación, si ustedes quieren, del cálculo variacional de lo que hemos hecho hasta ahora. Y para motivar de qué se trata eso, supongan que tienen un circuito aquí que tiene una resistencia y aquí lo conecto a un condensador, por ejemplo, y un inductor. Aquí voy a poner un condensador C y aquí voy a poner una inductancia. Y esto entonces lo puedo conectar a una batería aquí que genere corriente. Y si genera corriente, entonces alguna corriente debería estar pasando por la resistencia que le voy a llamar U. Y esa corriente después se bifurca aquí en la inductancia y en el condensador, y a esta corriente que se viene por aquí le voy a llamar X1, y a esta corriente que se va por acá le voy a llamar I2 o I1. Y esto claramente, estas dos están conectadas en paralelo, y la caída de tensión o la diferencia de tensión entre estos dos puntos que están aquí, lo voy a llamar X2. X2 se mide en volt, X1 se mide en amper, y 1 es corriente en amper, y U también es amper. Entonces, uno podría preguntarse, mire, aquí hay un flujo corriente, se divide, y esta resistencia de aquí es el elemento disipativo, ¿no es cierto? Y la potencia, ¿no es cierto?, desarrollada en una resistencia por la ley de Ohm es V por I, y como el V es R por I, de acuerdo precisamente a la ley de Ohm, esto es R por I cuadrado. Esa es la potencia con la cual disipa energía la resistencia cuando sobre ella pasa una corriente U. En este caso, la corriente que está pasando, de hecho, se llama U, así que te voy a cambiar el nombre a esto. Así que esto debería ser la resistencia por U, y R, y V es R por U, así que es U cuadrado. Esto tiene una resistencia R, esto tiene una capacidad C, y esto tiene una inductancia L. Ahora, la potencia es la tasa con la cual la energía se está disipando, es decir, esto es la tasa de cambio de los joules. Y si yo quiero, por ejemplo, calcular cuánta energía disipa esta resistencia en una hora o en un cierto tiempo t, yo debo integrar esto. La energía disipada, obviamente, entonces tiene que ser la integral entre 0 y t de la tasa de cambio en el tiempo. Es decir, esto que está aquí es la integral de 0 a t de r por u cuadrado de t. Obviamente el R es constante, pero la corriente no tiene por qué serlo. El U es una función del tiempo, la corriente aquí es una función del tiempo, y esta es una función del tiempo, y el voltaje va a depender de la carga y la corriente, así que esto también es una función del tiempo. Entonces, a mí me gustaría saber, por ejemplo, cuánta es la energía que disipa esta resistencia. Esto podría ser una estufa que está conectada acá, y el chorizo, ¿no es cierto?, se calienta, se pone el rojo vivo, y eso disipa energía, pues es justo la que uno paga al final de mes en la cuenta de la luz. Y esta es la energía entonces que se gasta cuando el flujo de corriente pasa a través de ella en un instante, un intervalo de tiempo entre 0 y 3 segundos. Entonces, yo me podría preguntar, por ejemplo, ¿cuál debe ser la corriente que debe circular aquí para minimizar el gasto de energía, de manera de gastar las menos lucas posible? Entonces a mí me gustaría minimizar la energía respecto a los valores que están acá, los parámetros, y obviamente lo quiero minimizar entre todo el intervalo temporal, entre 0 y t. ¿Cómo resuelvo este problema? ¿Cómo minimizo esto? Y claramente esta corriente U debe depender
de las corrientes que están aquí adentro, ¿no? Por ejemplo, si yo miro esto por la ley de los nodos, por un lado, la corriente U que viene por aquí se bifurca y tiene que ser la corriente X1 más la corriente Y1, por un lado. Esa es la suma de estos dos. Y por otro lado, estos dos objetos, este condensador y esta inductancia, están en paralelo. Quiere decir que la diferencia potencial entre estos extremos, que es X2 en volt, tiene que ser la caída de tensión en el capacitador que está acá, que es, esto se supone que en algún instante tiene carga Q aquí, en función del tiempo. Me acuerdo del CBQ, ¿o no? Del CBQ, y por lo tanto la caída de tensión, que X2, es la carga en un cierto instante de tiempo partido por la capacitancia, y esa, como está en paralelo con la inductancia, tiene que ser igual a la magnitud de la caída de tensión aquí, y en una inductancia la caída de tensión es la inductancia por la tasa de cambio de la corriente que está pasando por ahí. Así que esto es de X1 a dt. L por DI a dt, que es la caída de tensión de la inductancia. Están en paralelo, así que esa tiene que ser igual a esa, y es la caída de tensión entre los dos puntos que llamé X2. Así que todas estas variables están relacionadas de alguna manera. Entonces, y además, la corriente I sub 1 que está aquí, tiene que ser la tasa de cambio de la carga del condensador. El I sub 1 está pasando a través de este condensador, y por lo tanto lo que está cambiando aquí es la carga. Así que tengo que minimizar esto, pero está sujeto a un montón de, entre comillas, restricciones dinámicas, que son estas ecuaciones de movimiento de estos artefactos eléctricos que están acá. Entonces, ¿cómo escribo esto de manera más limpia, de alguna manera? ¿Cuáles son las variables independientes que debería escribir acá? Entonces, a ver, por ejemplo, yo podría reemplazar ese I acá y escribir, mire, el U es lo mismo que X1 más de Q a dt. Podría escribir esta que está aquí, que es X2, es lo mismo que L por dx1 dt, que es esto igual a esto. Y por otro lado, el X2 es lo mismo que el Q de T partido por C. O si quieren, de esta puedo despejar el Q como C por X2. Y esta la puedo reemplazar acá y me quedo con dos ecuaciones nuevas. El U tiene que ser el X1 más la tasa de cambio de Q, que es C veces de X2 a dt. Y por otro lado, X2 tiene que ser igual a L por dx1 dt. Así que de todo este conjunto de ecuaciones son completamente equivalentes a este par de ecuaciones que están acá. Porque de alguna manera me deshice del I1, ¿no es cierto? Lo reemplacé aquí y el Q lo escribí en términos de X2. En realidad aquí tengo una, dos, tres, cuatro ecuaciones. Aquí hay cuatro ecuaciones en total, porque hay cuatro igualdades. De esas cuatro me deshice de I1 y me deshice de Q. Y las escribí en términos de estas dos variables independientes. Y acá ya no la puedo simplificar más. De alguna manera podría reemplazar, si ustedes quieren, X2 acá, pero me va a quedar una ecuación de segundo orden. Y lo que quiero es escribir ecuaciones de primer orden. Así que la dinámica de estas tres piezas están resumidas en este par de ecuaciones de primer orden, que las voy a escribir ahora como ecuaciones diferenciales. Es decir, voy a escribir esto como la primera ecuación, como dx1 de t, es lo mismo que x2 partido por L. Despejé la derivada, entonces tengo una ecuación diferencial, x punto. Y esta otra también la puedo despejar, de x2 a dt. Es lo mismo que, a ver, a este U le resto el x1
Este lo paso para allá y después divido por C. Y escribo estas ecuaciones de manera estándar. Las ecuaciones diferenciales típicamente uno pone las derivadas al lado izquierdo, ¿no? X punto igual a algo. Eso. Entonces voy a escribir estas ecuaciones de primer orden de esta manera. Entonces, mi problema tiene restricciones, porque las variables que aparecen aquí, que son la U, la X1 y la X2, están sujetas a ecuaciones de movimiento. Son estas que están acá. Entonces yo debo minimizar mi energía, ¿no es cierto? La energía que disipa esta resistencia, sujeto a que las variables X1, X2 y U tienen que cumplir este conjunto de ecuaciones. Entonces el problema que tengo que resolver es minimizar, ¿no es cierto?, la energía en un cierto intervalo de tiempo, digamos entre 0 y t, y este proceso está sujeto a restricciones, que son la dinámica de mi sistema, no es arbitraria, pues, tiene que satisfacer estas ecuaciones. Entonces tengo que satisfacer de x1 de t igual a x2 sobre L, y dx2 de t igual a U menos x1 partido por la capacidad. Así que mi problema matemático, si quiero minimizar el gasto, ¿no es cierto?, de energía y minimizar mis lucas a final de mes para este sistema, entonces yo tengo que resolver este problema. Necesito minimizar esto, y esto es un funcional, porque el E es una integral, ¿o no? El E es una integral, es un funcional, y depende, el E es una constante, y la variable que está aquí es el U. Entonces, el E es un funcional también, y depende de la corriente. Debo minimizar este funcional, pero este funcional ahora está sujeto a restricciones, está sujeto a vínculos, ¿ya? Y la diferencia de este problema con los que ustedes, los que vimos en la clase pasada y los que están en el trabajo asincrónico 3, es que ahora estos vínculos tienen derivadas. Los vínculos que están en el trabajo no tienen derivadas, son geométricos, son de alguna manera estáticos. En cambio, este sistema, este circuito, tiene vínculos que son dinámicos. Los vínculos dependen de las derivadas de las variables. Entonces, esta es un poco distinto a lo anterior. ¿Se dan cuenta? Porque ahora los vínculos tienen derivadas. Entonces, son vínculos dinámicos. Y primera cosa, noto que en este problema aparecen tres variables. Está la U, que es la corriente que pasa por la resistencia. Está X1, que es la corriente que pasa por el inductor. Y está X2, que es la diferencia potencial entre los extremos del inductor o del condensador, da lo mismo, es la misma diferencia potencial. Son las tres variables dinámicas. Y primero, mirando el problema, me doy cuenta que el U, por ejemplo, el U no tiene derivadas. Aquí aparece un U, y aquí aparece un U, pero en todas estas ecuaciones el U nunca tiene derivadas. En cambio, X1 y X2 sí aparecen derivadas en esta ecuación. Aquí aparece X1, pero también aparece su derivada. Acá aparece X2, pero aquí aparece su derivada. Entonces las X2 se diferencian de la U porque estas tienen derivadas. De hecho, tienen primeras derivadas. Entonces,
cuando yo tengo un problema de optimización que está sujeto a vínculos dinámicos, es decir, vínculos que tienen como restricciones ecuaciones diferenciales, yo debo hacer una clasificación de las variables que aparecen en mi problema y separarlas en aquellas que no tienen derivadas y aquellas que sí tienen. Y las que no tienen derivadas se llaman variables de control. Variables de control. Y las que sí tienen derivadas se llaman variables de estado. ¿No? Una primera clasificación de los objetos que aparecen en este problema. Y este problema, en el cual uno está optimizando un funcional sujeto a vínculos que son ecuaciones diferenciales, este conjunto, este problema de optimización se llama un problema de control óptimo. Entonces, la teoría de control o la teoría de control óptimo es una generalización del cálculo variacional usual en donde hay restricciones, pero las restricciones son dinámicas, es decir, las restricciones son ecuaciones diferenciales y son de primer orden. Así que esto que está aquí, este problema de optimizar este circuito que está acá, ¿no es cierto? Optimizar la corriente que pasa por aquí de manera que la energía que uno gasta sea la mínima, es un problema de control óptimo. Tiene una variable de control, que es la corriente que está pasando por la resistencia, y tiene dos variables de estado, que son la corriente que pasa por la inductancia y la caída de tensión en la inductancia, o que es la misma caída de tensión en el condensador. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se resuelve un problema de este tipo? ¿Cómo obtengo las curvas óptimas de este problema? O si ustedes quieren, ¿cuáles son las ecuaciones de Euler-Lagrange de alguna manera de este problema? Entonces, la teoría de control óptimo se enfoca en este tipo de problemas y tiene infinitas aplicaciones a la ingeniería y a la economía. Porque ustedes podrían pensar que este funcional, por ejemplo, son las ganancias de una cierta empresa, ¿no es cierto? Y esa empresa está sujeta a las leyes del mercado, ¿no es cierto? Tiene que comprar, vender sus productos, manufactura, qué sé yo, y esos procesos de compra, ¿no es cierto?, y venta están sujetos a las leyes del mercado. Entonces, yo debo optimizar las ganancias, ¿no es cierto?, de mi empresa sujeto a las leyes del mercado, y las leyes del mercado son dinámicas. Entonces, toda la teoría económica moderna se puede escribir en términos esencialmente de un problema de control óptimo. Es esta misma estructura. Entonces, ¿cómo se resuelve un problema de este estilo? Donde tengo un funcional que depende de ciertas variables, algunas de las cuales van a ser de control y otras van a ser de estado. Y esas variables de estado van a estar sujetas a restricciones que son ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, este problemita, ¿cierto?, cae en el ámbito entonces de los problemas de la teoría de control óptimo. Entonces vamos a poner aquí el problema genérico, el problema de control óptimo. Lo vamos a resolver en general y después ustedes pueden aplicar toda esta idea y resolver el problema anterior. Entonces, el problema de control óptimo más simple que uno puede escribir es
un problema en el cual tengo un funcional, ¿cierto? Tengo un funcional, no sé, un funcional J, que depende de ciertas variables, y esto, no sé, pues la integral de 0 a t, de una cierta función que depende de x, depende de u, depende de t. Por ejemplo, tengo un funcional que depende de estas variables, y estas variables que están aquí, hay una que voy a llamar la variable de control y otra va a ser la variable de estado. Y este problema está sujeto a un vínculo que tiene típicamente la forma x punto igual a una cierta función f chica, por ejemplo, de x, de u y de t. Esta es la forma genérica de un problema de control óptimo. Tengo que optimizar un funcional, que es este que está acá, que tiene variables de estado y variables de control, y está sujeto entonces a una ecuación diferencial de primer orden. Es la misma estructura de este problema que está acá. Acá está funcional y acá están los vínculos que son ecuaciones de primer orden. En este caso hay dos variables de estado. Acá tengo una sola. Voy a hacer el problema más simple y una vez que entienda esa, claramente puedo repetir lo mismo para el otro problema que tiene un vínculo más. Entonces, ¿cómo resuelvo este problema? De hecho, yo podría aquí pensar también que el u es una variable. Aquí pensar que el j es un funcional que depende de x, la curva x y la curva u. ¿Ustedes creen? Entonces, desde el punto de vista del cálculo variacional, esto es un funcional y que está sujeto a una restricción. Y cuando tengo restricciones, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero no podríamos aplicar Euler-Lagrange. Directamente no, porque tengo un vínculo primero, ¿no? Claro. Esto es un vínculo, ¿no es cierto? Y cuando tengo vínculos, ¿qué es lo que tengo que hacer? Los grados de libertad. Ya, ¿cuántos grados de libertad, entre comillas, debería tener esto? Ahora 2. Aquí hay dos, ¿no es cierto? Pero está sujeto a una restricción, ¿no? Claro. Entonces sería como un grado de libertad. Sí. ¿Ya? Y cuando uno tiene vínculos, ¿cómo procede? Armando las ecuaciones tilde. Ya, los multiplicadores de Lagrange, ¿no? Sí, con los multiplicadores de Lagrange. ¿Y qué es lo que hace uno? Por cada restricción, ¿no es cierto? Aplica un Una multiplicador de nueva Lagrange. variable. Sí, un multiplicador de Lagrange. Entonces, esto hay que escribirlo en la forma canónica. Entonces, esto es exactamente lo mismo que escribir, por ejemplo, x punto menos f. Voy a escribir esto igual a 0, ¿no? Sí, lo mismo. Entonces, esto que está aquí es la restricción de alguna manera. Esto es phi igual a 0. La ecuación la reescribo, nomás paso esto al otro lado. Este es el dim aquí. Paso el f para el otro lado y lo escribo en la forma canónica que se escriben los vínculos. Los vínculos siempre escriben algo igual a 0, ¿no? De hecho, Sí, ¿esto los es vínculos. un vínculo global o es local? ¿De acuerdo a lo que habíamos hablado en las clases anteriores? Porque esto es una función en principio, ¿no? Esto es una función de x, de u, de x punto de hecho y de t en este caso.
Y esto es una función, ¿o no? Esto no es un funcional. Acá no hay ninguna integral, ¿no? La función objetivo es un funcional, porque quiero minimizar una integral, pero está sujeto a esta restricción que es una función. Desde el punto de vista de poner las variables aquí, acá tengo una función de x, de u, de x punto y de t. Este es un vínculo, ustedes quieren, local. Esto no es una integral de algo. Y entonces, cuando tengo vínculos locales, entonces el multiplicador de Lagrange lo debo pensar como una función del tiempo, no una variable real. Acuérdense, cuando el vínculo era un funcional, el lambda, el multiplicador de Lagrange lo tenía que pensar como un parámetro real. Pero este vínculo es local, así que el multiplicador de Lagrange tiene que ser una función del tiempo. Entonces lo que voy a hacer es que a mi j, con este j voy a construir el j tilde. Entonces, ¿cuál será el j tilde? Bueno, el j tilde tiene que depender de las mismas variables originales, que eran el x y el u, y también del multiplicador de Lagrange, ¿no? Y como un vínculo local, estos multiplicadores de Lagrange tiene que ser una función del tiempo. Entonces lo que voy a hacer es que este que está aquí tiene que ser el j inicial, y le voy a sumar, ¿no es cierto?, lambda veces el vínculo. Y ahora esta que está aquí la voy a integrar entre 0 y t, porque esta es una función de x, u, x punto y t. Como esto es 0, 0 por lambda es 0, y si integro 0 entre 0 y t, tiene que ser 0, así que le estoy sumando 0. El valor numérico de este funcional es idéntico al valor numérico de este otro cuando se cumple la restricción, cuando phi es 0. Así que maximizar este o maximizar este es la misma cosa, puesto que estoy pensando que este es el vínculo. Y ahora cuando hago eso y escribo esto, acuérdense que aquí me fui al segundo piso, porque ahora tengo el x, el u y el lambda como variables independientes, y pienso aquí en este punto que tengo este funcional j tilde y lo miro como si no estuviera sujeto a ninguna restricción. Y maximizo el j tilde en el segundo piso sin ninguna restricción. De hecho, la restricción debiera aparecer del proceso de optimización del j tilde respecto a todo el espacio de fase o el espacio de variables generalizado, que incluye las variables iniciales y también los multiplicadores de Lagrange. Y ahora entonces voy a escribir explícitamente el j tilde. Voy a empezar a resumir la notación. Y este que está aquí, entonces lo puedo escribir, esto es una integral de 0 a t del f grande, ¿cierto? Que depende de x, de u, de t. Y como le sumé esta otra integral, la puedo factorizar y escribo una pura línea aquí, esto es lambda de t, por el vínculo. Y el vínculo lo voy a reemplazar al tiro. El vínculo es x punto menos f chico. Así que voy a poner aquí x punto menos el f chico, que depende de x, de u y del tiempo en principio. Y todo esto, paréntesis cursivo aquí, está integrado en dt. Esa suma que está ahí es lo mismo que está aquí. Esta por esta es este funcional, y el pedazo de acá es el asociado a la restricción. Y ahora entonces lo que tengo que hacer es tratar de optimizar este funcional, ¿no es cierto?, respecto a todas las variables. Entonces el problema que queda es optimizar j tilde respecto a x, a u y a lambda.
¿no? A ver, me cambié el signo a este. Aquí le voy a restar para que me quede de acuerdo, porque si no me voy a marear con los signos. Esto es x punto menos f, perfecto. Y en vez de sumarle aquí, esto fue lo que hice, le resté, da lo mismo. Sumar 0 o restar 0 es la misma cosa, pero ya se lo resté y no quiero después que me quede con errores. Yo le resté esta cosa. Ahí sí. Esto es 0, así que le sumo 0, le resto 0, es lo mismo. Lo que tengo que hacer ahora es optimizar entonces este funcional respecto a todas las variables. Ahora, lo único que voy a hacer aquí es tratar de reescribir esto un poquito y escribirlo como este por este. Esto es una integral de 0 a t, de este por este, es menos lambda por x punto, ¿sí? Y después viene el f que está ahí, y después viene menos con menos, da un más, y eso me queda lambda por f. Y esto lo voy a poner entre paréntesis, ¿sí? Y todo esto entre paréntesis cursivos. Ahí está. Entonces, la estructura de esto tiene un término que es multiplicador de Lagrange por la velocidad esencialmente, más este por menos con menos me da un más, lambda por f chico. Y esta que está aquí es una función de x u de t, y esta es una función de x u de t. Así que todo esto que está aquí es una función de x u t y también de multiplicador de Lagrange, ¿ya? Y a esta cosa, que es genérica, se le llama h. H aquí va a ser una función de x, de u, de lambda y del tiempo. Aquí. El h es una función de x, de u, de lambda, porque tiene lambda aquí, y del tiempo. Y esa función h se llama, recibe el nombre de Hamiltoniano. El Hamiltoniano. Así que cualquier problema genérico, si ustedes quieren que les den, que tenga esta estructura, siempre lo pueden llevar a este problema, a un J tilde que tiene la estructura menos lambda por x punto más el hamiltoniano, donde este hamiltoniano por la teoría de control es la suma del f, que era la función objetiva de alguna manera, más lambda a veces la función que definía la ecuación diferencial de la variable del estado. Y genérico, siempre lo pueden hacer. Entonces, el problema ahora consiste en optimizar este objeto que está aquí respecto a sus tres variables. ¿Está claro? ¿Está clara la idea? Sí. 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 ¿Alguna consulta, algo que haya quedado en el aire? Hasta el momento con eso no. Ya. Entonces, lo que queda por hacer es cómo resuelvo este problema, cómo optimizo este problema que está acá. Yo eso lo voy a escribir de nuevo en la pizarra que viene. Y entonces el problema de control se reduce entonces a optimizar el j tilde de xu de lambda, que es esta integral entre 0 y t de menos lambda por x punto, más, ¿no es cierto? Era más el hamiltoniano. Era más el hamiltoniano, más el hamiltoniano. Y ese hamiltoniano depende de todas las variables, pues, más de h, depende del x, depende del u, depende del lambda y en principio también depende del tiempo.
Entonces, ese es el problema de control. Y ahora, aquí, como ya incorporé el multiplicador de Lagrange, lo que ya no tengo recuerdo del vínculo, ¿se dan cuenta, no? Que fue lo que hicimos cuando vimos los multiplicadores de Lagrange. Nos íbamos al segundo piso, incorporábamos un multiplicador de Lagrange y optimizábamos el problema en el segundo piso respecto a un espacio más general de variables, que eran las que yo tenía al comienzo, más los multiplicadores de Lagrange. Y ahora me olvido del vínculo. Me olvido del vínculo. Y ahora optimizo esto que está aquí, respecto a X, U y lambda. Entonces, voy a hacer el camino largo, porque lo que necesito también es determinar las condiciones de transversalidad de este posible problema. ¿Mm? Y veamos qué pasa. Entonces lo que voy a hacer es que voy a ecualizar las curvas, y lo que voy a hacer, voy a tomar una curva X más delta X, una curva U más la variación funcional de U, y lambda más delta lambda. Y voy a expandir esto en serie de Taylor, ¿no es cierto? Respecto a las variaciones. Así que esto que está aquí, lo voy a escribir acá, es lo mismo que la integral de 0 a t de menos lambda más delta lambda por x punto de x más delta x. Todo esto, el punto está actuando sobre todo esto. Después viene el hamiltoniano evaluado en x más delta x, en u más delta u, y en lambda más delta lambda, y el tiempo no lo voy a tocar, que igual, y todo esto está integrado en dt. Y ahora lo que uno que tiene que hacer es expandir esto a primer orden, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan cuando empezamos el curso con cálculo variacional? Expandíamos esto a primer orden, y veamos qué pasa. El primer término de esto no tiene los deltas, si hago todos los delta igual a 0, así que el primer término es simplemente menos lambda por x punto más h de x, u, lambda, t de t. Es decir, este es el funcional en la curva inicial. Si quieren, este asterisco es el punto óptimo, ¿no? Aquí los asteriscos eran los óptimos, eran los que minimizaban el problema. Más, y ahora debo quedarme con los términos lineales en las variaciones. Entonces, ¿quién produce términos lineales aquí? ¿Cuáles son los términos lineales de este problema? Entonces, separémoslo, veamos este pedazo. Voy a escribirlo acá. Este término que está aquí lo voy a escribir acá. Entonces, tengo que quedarme con términos que tengan una sola delta x. Entonces, en este pedazo de aquí, resumo aquí, integral de 0 a t, aquí hay un término que debería ser un menos lambda asterisco por delta x punto. Ese es este por este, ¿no es cierto? Y después debe haber un término aquí que debería ser el delta lambda que está Lambda aquí con delta X. por el x asterisco punto, ¿no? Delta lambda por el x asterisco punto. Y después debería haber un término que debería ser delta lambda por el x punto del delta x, pero eso es cuadrático en las variaciones. Así que eso lo desprecio. Acuérdense que para optimizar, lo único que interesa es el término de primer orden en la expansión de Taylor, y ese tiene que ser 0, para optimizar algo. Los términos cuadráticos no me interesan, así que a este cuadrático, chao. Así que aquí, de este término aparecen dos términos lineales, más uno que no tiene delta, que el que está aquí, que está puesto aquí. Este es el término de orden 0, y estos son los dos términos de orden lineales,
Y los términos cuadráticos de esto no me interesan, los desprecié. Y después me queda la integral de esto. Esto es más la integral de este pedazo que está aquí. Lo voy a escribir acá. Más la integral de 0 a t del hamiltoniano. Y ahora lo que voy a hacer es expandir en series de Taylor este hamiltoniano. El primer término de orden 0 es el que está puesto aquí. Es la función evaluada en el punto inicial, que es esta, más, ¿no es cierto?, la expansión a primer orden. Y esa tiene que ser la derivada de h respecto a x por la variación de x más la derivada de h respecto a u por la variación de u, teorema de Taylor de primer orden, ¿no? Por delta u, más la variación de h respecto a lambda por la variación de lambda, aquí, y se acabaron porque ya no hay más términos. Y todo lo que viene acá son términos de segundo orden que los voy a despreciar porque no me interesan. Más términos de segundo orden que no me interesan para el proceso de optimización. Y obviamente todas estas derivadas están evaluadas en el punto inicial, es decir, aquí esto lo voy a escribir por una única vez, están evaluadas en x asterisco, en u asterisco y en lambda asterisco. Acá también. Esto están evaluadas en el punto inicial. Las derivadas las evalúo en el punto inicial. Y esta es la única vez que voy a escribir esto, y después está implícito que eso es así. ¿Ya? Esto es cuando uno expande la función, ¿no es cierto?, f de x más delta x, ¿no? Es la función en el punto inicial, digamos, s, más la derivada de f respecto a x, evaluada en el punto inicial, por delta x. Es la misma estructura. Las derivadas están evaluadas en el punto inicial. Teoría de Taylor a primer orden. Y ahora, entonces, el J tilde, entonces el J tilde, que es evaluado en x más delta x, u más delta u, etc., es igual a este que está aquí, es lo mismo que el J evaluado en x asterisco, u asterisco y lambda asterisco. Más todos estos términos que están acá. Entonces voy a escribir aquí. Voy a poner aquí J tilde de x más delta x, u más delta u, lambda asterisco más delta lambda. Entonces el J inicial que estaba aquí, evaluado en el camino óptimo, más toda la integral que voy a escribir acá. Y aquí, ¿qué me conviene aquí? A ver, hay términos que tienen delta x, y el punto es que aquí hay una derivada que está actuando sobre el delta x, ¿no? Me gustaría que apareciera delta x, pero no la derivada de delta x, para poder factorizarla. Hay términos que tienen delta lambda, que voy a poner con términos que tienen con delta lambda, que son estos y que son estos. Entonces, me gustaría reescribir esto. Aquí voy a juntar estos dos que tienen delta x, voy a poner una pura integral y voy a juntar. El primer término tiene un menos lambda asterisco por delta x punto, y voy a juntarlo con este, más dh a dx por delta x. Digamos, ahí están
términos con delta X. Después, más hay un término con delta U, que es dH a du por delta U. Y luego hay un término que tiene delta lambda. Aquí puedo factorizar, y esto es dH a de lambda menos X punto, ¿no? X punto por delta lambda. Y todo esto está integrado en dt, más los términos de segundo orden. ¿Estamos de acuerdo? Entonces estamos casi listos, porque lo único que me queda es tratar de arreglar esto para que me quede un delta x y poderlo factorizar aquí. Entonces, esto es integrar por partes, ¿no? Es decir, a ver, la derivada respecto al tiempo, el punto, acuérdense que es la derivada respecto al tiempo de esto, la derivada del producto, la derivada de lambda por delta x es el lambda punto del primero por delta x más el lambda por la derivada de delta x. Y lo que quiero es despejar este que está acá. Entonces, puedo pasar este término para acá, menos lambda asterisco por delta x punto, por delta x punto, ¿no es cierto? Es lo mismo que lambda punto por delta x menos la derivada del producto. Y ese término, esa derivada, este producto que está aquí, lo puedo reemplazar acá, en términos de esto. Entonces, ¿cómo queda? Queda que J tilde en X más delta X, U asterisco más delta U, coma, lambda asterisco más delta lambda, es lo mismo que el funcional inicial, el J en el punto inicial, más, y voy a escribir aquí la integral entre 0 y t, y aquí voy a empezar a reemplazar las cosas. Entonces, voy a poner primero este término. Este término lo voy a reemplazar aquí. Eso. Entonces queda un lambda punto con delta x, el tiro. Y ese de ahí lo puedo entonces sumar acá y lo puedo factorizar por delta x. Entonces, ese con ese arrojan un lambda punto más dh a de x por delta x. Después está el término de h de u por delta u. Y por último está el x punto, ¿cierto? El dh de lambda menos x punto por delta lambda. Ese lo voy a poner aquí con integrado en delta t. Y ahora me falta este término que está acá. Y ese que está ahí, cuando lo reemplace, me queda integrado. Me queda la integral de 0 a t de dt de este pedacito que está aquí, que es más, ¿no es cierto? Cuando reemplace aquí, este término tiene un signo menos, ¿no? Cuando aquí me queda con un signo menos la derivada. Entonces me queda menos, ese menos, la integral de 0 a t de la derivada. Por delta x. Ahora, esto lo puedo integrar al tiro. ¿Cuál es el valor de esto?
El mismo que tiene ahí. Esto, la integral de una derivada es lo que estoy derivando, ¿no? Entonces esto es Correcto. el mismo que menos el lambda asterisco evaluada en el tiempo final por la variación evaluada en el tiempo final y menos más, ¿no es cierto? Más el lambda en el tiempo inicial por la variación de x en el tiempo inicial. La función en el punto final menos la función en el punto inicial, pero que hay un signo menos, cambia el signo relativo, así que queda menos la primera y más la segunda. Así que todo eso es lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Yep. Sí. Ya, pero el x en el problema inicial estaba sujeto a una ecuación diferencial, ¿o no? El x punto, que era la variable de estado, tenía que ser el f chico, ¿no? Voy a irme a la Sí. pizarra anterior. Mi problema consistía en optimizar esto sujeto a esta ecuación diferencial. Lo que no puse aquí fue la condición inicial. Si esta es una ecuación de primer orden, ¿cuántas condiciones iniciales tengo que poner? Una. Una. Entonces aquí debería poner una cosa que no la puse, es que por ejemplo que x en el instante inicial, no sé, pues sea x0. Y esto es una constante. El valor de la variable de estado en el tiempo inicial. Entonces, desde este punto de vista, este problema, digamos que esta es la variable, ¿cómo lo hago? Esto es el tiempo, y en el instante inicial aquí, en 0, ustedes tienen que dar la condición inicial. Si este es el eje del tiempo, esto me parece una X, este es el eje temporal, en segundo, y acá está el X, está medido en lo que sea, lo que mide X. Y esta es la condición inicial. Y su problema vive entre 0 y t, ¿o no? Porque, ¿qué? Y ustedes saben que tienen que partir de acá, y la curva que optimiza este problema tiene que partir de ahí, pero no sabe dónde llega, ¿no? En el tiempo t, ustedes no saben. De hecho, la ecuación diferencial me debería decir a dónde llega esta cosa. Lo único que sé es que el punto inicial está fijo. El punto inicial está fijo. El punto final lo determina la misma ecuación diferencial. Y si está fijo ¿cuál es la variación funcional en el instante inicial? 0. 0. 0. Entonces la variación funcional en el instante inicial tiene que ser 0. No puedo ecualizar aquí porque está sujeto por la condición inicial de la ecuación diferencial. ¿Se dan cuenta, no? No puse las condiciones, pero aquí están. Entonces, este problema siempre parte de x0, pero no sé dónde llega. Dónde llega lo va a determinar la ecuación diferencial una vez que la resuelva con esta condición inicial. Y la variación, por lo tanto, funcional en el tiempo t, claramente va a ser distinta de 0, porque no sé, llegará a alguna parte ahí. No está fijo. El extremo derecho no está fijo. Su variación funcional es distinta a 0. En cambio, el extremo izquierdo está completamente fijo por la condición inicial de la ecuación diferencial de primer orden. Tengo que dar la condición inicial. ¿Está claro? Entonces, debido a esta ecuación diferencial, cuya condición inicial entonces está fija, la variación funcional en el tiempo inicial tiene que ser 0, está fija. ¿Acá? Y la variación funcional en el tiempo final claramente va a ser distinto de 0 porque esta cuestión puede llegar a cualquier parte acá, así que la variación no está fija. Así que de estos dos términos que están acá, delta x en 0 vale 0 por la condición inicial, así que ese se muere. Chao, 0.
Y obviamente aquí es este más esto, ¿no es cierto? Más los términos de segundo orden en la expansión de Taylor. Entonces, ¿qué pueden concluir? ¿Qué necesitan imponer para que este funcional J tilde se optimice, se extremice, sea un máximo o un mínimo? ¿Qué condiciones deberían imponer? Eh, se me olvidó el nombre, eran paramétricas. ¿Mm? Porque este es el término de orden cero. Todo este objeto que está aquí es el término de orden lineal y acá están los términos cuadráticos, ¿no? Y acuérdense que para optimizar alguna función o funcional, lo que uno pide es que el término lineal en la expansión de Taylor se anule, ¿no? Sí. Entonces necesito anular todo lo que tenga que ver con la parte lineal. Por un lado, esta integral que está aquí es lineal en las variaciones, y este término que me quedó acá en la punta también es lineal en las variaciones. Entonces, tengo que anular, pues entonces, lo que está aquí adentro. Así que para anular la integral, para anular esta integral, entonces necesito anular su integrando, es decir, todo lo que está aquí, lambda punto, más dh de lambda, perdón, de x, por delta x, más dh de u, por delta u, más dh a de lambda, menos x punto por delta lambda, tiene que ser 0, ¿no es cierto? Para todo tiempo, para todo t, que sea, si ustedes quieren, entre 0 y t, entre medio. De hecho, podría ponerlo, si ustedes quieren, así. Entre medio tiene que anularse todo esto que está aquí. Si se anula, la integral es 0, así que desaparece el término lineal de esta integral. Pero me queda la información aquí en la punta. Me queda este término, que también es lineal en delta x, y por lo tanto debería anular también lo que pasa en la punta, es decir, el lambda óptimo evaluado en t por delta de xt tiene que ser igual a 0. Con eso anulo la punta derecha y con esto anulo lo que pasa en el interior entre 0 y t. Estoy matando que se anule todo esto y además ahora estoy pidiendo que se anule la punta, la información en el extremo, que es lo que aparece aquí, que tiene la dependencia lineal en las variaciones funcionales. Y ahora, en este problema yo voy a suponer obviamente que x es función del tiempo, que el u es una función del tiempo y que el multiplicador de Lagrange, ¿no es cierto?, también es una función del tiempo. Y primera cosa, y segunda cosa es que estas tres variables son independientes. Son independientes. O sea, cuando optimicé esta cuestión respecto a sus tres variables aquí, partí pensando que esta y esta eran tres variables independientes, porque ya no hay vínculos, ¿se fijan o no? Sí, por eso subimos al segundo piso, como dice usted. Eso, esa es la gracia del segundo piso. Uno optimiza esto sin vínculos, y por lo tanto estas tres variables son independientes. Aquí,
son independientes. Y si son independientes, ¿cómo son las variaciones funcionales? Cada variación funcional tiene que ser independiente, entonces cada una tendría que ser 0. Claro. O sea, si estas son independientes, las variaciones funcionales son linealmente independientes. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es una combinación lineal igual a 0 de objetos LI. Esta es LI con esa, LI con esa, LI con esa. Y cuando uno hace una combinación de objetos linealmente independientes igual a 0, entonces los coeficientes que acompañan a cada una de las variaciones o de los objetos LI tienen que ser 0. Así que voy a poner aquí delta X, delta U y delta lambda son linealmente independientes LI. Y por lo tanto, hacer esto es equivalente a decir que lambda punto más DH a dx tiene que ser igual a 0. Ese coeficiente tiene que anularse. DH a du tiene que ser igual a 0. Y DH a de lambda menos x punto tiene que ser igual a 0. Y además, esta que está acá, esta de aquí es distinta de 0. Porque la variación funcional en la punta es cualquiera, no está fija, así que esto puede ser cualquier valor. Y como esto es distinto a 0, entonces esta roja, además que el lambda óptimo en el tiempo final tiene que ser igual a 0. Esta, de nuevo, todas estas son las curvas óptimas, ¿no? Y estas derivadas están evaluadas en lo óptimo. Acuérdense que se los dije para que no quería escribir, pero eso es lo que están evaluadas en lo óptimo. Porque la curva asterisco es la que quiero encontrar, es la óptima. Entonces, el hecho de anular los términos de primer orden, es decir, maximizar el funcional, arroja todas estas ecuaciones que están acá, todas estas condiciones. Y ahora las voy a escribir ahora voy a borrar los... Ya sé que estas ecuaciones que están aquí son las condiciones para la curva óptima. ¿Estamos de acuerdo? Y ya no le voy a poner asterisco a la curva óptima, sino que ya sé que estoy pensando en la curva óptima, así que las curvas óptimas, entonces, las que optimizan el problema, tienen que satisfacer estas ecuaciones que están aquí. Entonces, ¿cómo queda esto? Me queda, por ejemplo, esta que está aquí, dice que x punto, lo paso para el otro lado, tiene que ser de h a de lambda, ¿no? Después, el lambda punto tiene que ser igual, paso para el otro lado, menos de h a dx. Esta que está acá dice que dh a du tiene que ser igual a 0. Y además el lambda en el tiempo final tiene que ser siempre igual a 0. Esta de aquí es la condición de transversalidad. Transversalidad. O sea, el multiplicador de Lagrange en el tiempo final tiene que ser siempre 0 para este tipo de problemas. Tiene que anularse en el tiempo final. Fíjense que cuando partí con esto, yo tenía una ecuación diferencial para variables de estado. Y esa tiene una condición inicial, que venía de fábrica, pues tenía que integrarla con una condición inicial que conozco a priori. Y ese problema está bien definido. Tiene una ecuación de primer orden, con una condición inicial, la solución debería tener una curva única. En cambio, cuando puse aquí el funcional, ¿no es cierto? Y me fui al segundo piso, el lambda en principio es cualquier función. No hay ninguna condición para multiplicador de Lagrange
Y resulta que el proceso de optimización me arrojó una ecuación de primer orden allí para el lambda, que es esta que está acá. El lambda óptimo, el lambda que extremiza esta cuestión, satisface una ecuación de primer orden. Y entonces, pero si voy a integrar una ecuación de primer orden, necesito alguna condición o algún punto inicial o no para poder integrarla. Bueno, el mismo proceso de optimización me entrega esa condición, pero no es una condición inicial, es una condición final. Debo integrar esta ecuación de primer orden para lambda sujeta a que el multiplicador de Lagrange en el instante final sea 0. Y eso fija completamente la curva. Con esto, fijan completamente la evolución temporal del multiplicador de Lagrange. Esta, junto con la condición inicial de x de 0 vale x0, fija completamente la curva de la variable estado. Y esta debería fijar la variable de control, que no es una ecuación diferencial. Y como la variable de control no es una ecuación diferencial, no necesito condiciones iniciales. Si ustedes quieren, esta es una ecuación algebraica para el U. ¿Se dan cuenta? Así que todo es consistente. Esta debe integrarse con la condición inicial de que x0, ¿no es cierto? X en 0 tenía que ser x0, que era la información que yo tenía al comienzo del problema. Esta con esta permiten integrar esta ecuación que está aquí. Estas dos de acá permiten integrar el multiplicador de Lagrange. Y esta determina la variable de control, que es algebraica, porque el 1 no tiene ecuación diferencial, es una ecuación algebraica. Así que estas ecuaciones que están aquí, junto con la condición inicial, determinan todas las evoluciones de la incógnita. De hecho, estas deben ser las curvas óptimas, las que extremizan el funcional. Y estas tres ecuaciones que están aquí arriba, este set de ecuaciones que está aquí arriba, son las ecuaciones diferenciales, se llaman las ecuaciones de Pontryagin. Pontryagin era un matemático ruso ciego. Así que resolví el problema, ahí está. ¿Cuáles son las curvas que optimizan un problema de control óptimo? Aquellas que satisfacen las ecuaciones de Pontryagin, esta, junto con la condición de transversalidad de que el multiplicador de Lagrange en el tiempo final sea 0, y obviamente más la condición inicial del problema, que era que la curva, la variable de estado en el tiempo inicial tenía que ser x0. Así que resolví el problema de control. Las ecuaciones de Pontryagin son las que dictan la optimización del problema y son como los análogos a las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Se dan cuenta, no? En un problema de optimización usual, el óptimo viene dado por las ecuaciones de Euler-Lagrange. Cuando tienen problemas de control, el óptimo viene dado por las ecuaciones de Pontryagin. Y esta ecuación que está acá, que es de H a de U, la puedo interpretar, ¿no es cierto?, ¿de qué manera? Si H es una función, entonces lo que estoy buscando es, estoy maximizando esta función, ¿o no? Estoy buscándole los máximos. Esto la puedo interpretar como maximizar el hamiltoniano respecto a U. Es exactamente lo mismo. Y por eso que esta teoría se llama el principio del máximo de Pontryagin, porque esta ecuación es equivalente a maximizar el hamiltoniano respecto a la variable de control. Exactamente lo mismo. Esto se llama el principio del máximo de Pontryagin.
Así que eso. Y ahora, ¿qué es lo que era H? ¿Qué es lo que era H aquí? ¿Se acuerdan? Veamos lo que era H. Era nuestra función más el lambda por la función chica. Acá está, ¿no? Ese. Era el F grande más lambda por el F chico. ¿Sí? Entonces, el H es el F grande más Lambda f chico. lambda por F chico. Entonces, esta ecuación que está acá, ¿qué es de H de lambda? F chico. El F chico. Entonces, esta ecuación que está aquí, es lo mismo que X punto igual a F chico, ¿sí o no? Y eso Sí. es justo el vínculo, ¿no? Es decir, la ecuación de Pontryagin para la variable de estado, que esta que está aquí, es exactamente el vínculo, que era la ecuación original a la cual estaba sujeta el problema de control, pues, ¿no? Yo partí toda esta cuestión acá. ¿Dónde está? Acá. Yo partí con este problema, que no tenía multiplicador de Lagrange, pero que estaba sujeto a este vínculo dinámico, a esta ecuación diferencial, x punto menos f igual 0, lo pasé para allá y lo interpreté como un vínculo en el sentido usual. Entonces, la primera ecuación de Pontryagin, que es la ecuación para la variable de estado, el x, que es la variable de estado, es justo eso. Esta ecuación es el vínculo. O sea, obtuve la restricción, de nuevo, como consecuencia del proceso de optimización en el segundo piso, ¿se dan cuenta, no? No tuve que ponerlo a mano. La ecuación de restricción o la ecuación del vínculo sale naturalmente del proceso de optimización, que es lo que uno esperaba, ¿no? Cuando optimizan el segundo piso y no tiene ningún vínculo, el vínculo mismo sale como resultado del proceso de optimización arriba con todas las variables independientes. Y eso es justo lo que pasa. Esta ecuación no es nada más ni nada menos que el vínculo, que x punto menos f igual a 0, o era la ecuación diferencial a la cual estaba sujeta el proceso de optimización. Así que está todo aquí. ¿Se dan cuenta, no? ¿Está claro? Entonces, si a ustedes van caminando en la calle y les preguntan así, vienen de Canal 13 y les preguntan, ¿cuándo se optimiza una teoría de control? ¿Un problema de teoría de control? ¿Cuál es la respuesta? Cuando se cumple el principio de Pontryagin. Cuando se cumplen las ecuaciones de Pontryagin. Ya. Casi. Más la condición de transversalidad del multiplicador de Lagrange, que está aquí, que debe anularse el multiplicador de Lagrange en el tiempo final. ¿Estamos de acuerdo? Así que acuérdense, cuando ustedes tienen un problema de optimización usual, en lo cual pueden que no tengan vínculo, o si tengan vínculo, pero vínculos geométricos que no tienen derivada, la optimización del problema la dan las ecuaciones de Euler-Lagrange. Cuando tienen problemas de control óptimo, es decir, problemas de cálculo variacional en el cual las restricciones son ecuaciones diferenciales, problema de control óptimo, la solución del problema de control óptimo viene dada por las ecuaciones de Pontryagin. Reemplazan
Euler-Lagrange lo cambian por Pontryagin para el problema de control óptimo. Y le suman, obviamente, la condición de transversalidad que está aquí. Y eso determina completamente las curvas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Profe, en física el hamiltoniano, ¿a qué se refiere? ¿A esto? No el hamiltoniano en particular. Me estás preguntando por la función. Sí, por el H, sí, sí. Esto Como- viene aquí naturalmente de reescribir esta cosa. Fue que yo reescribí todo esto y lo puse de esta manera. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Ahora, usted, déjame, no quiero mezclar la idea. Espérate, dame un minuto y voy a terminar la clase Ah, ya, haciendo, ya. haciendo el contacto, porque yo acá no estoy mirando mecánica lagrangiana. ¿Estamos de acuerdo? No estoy pensando en física, estoy pensando en un contexto general. Ya. ¿Estamos de acuerdo? Un problema de ingeniería, un problema de economía, lo que sea. ¿Ya? Si yo tengo un problema con esta estructura, que tú quieres optimizar un funcional sujeto a vínculos que son ecuaciones diferenciales, cuyas condiciones iniciales obviamente conoces para poder integrar la curva, tú siempre vas a llegar a un problema de este estilo, lo puedes mapear a esta cosa, donde vas a tener que definir este hamiltoniano, que es simplemente esa más lambda veces el f chico, que es la que define la ecuación diferencial. Si tú quieres, hasta este punto el h es un nombre, ¿ya? Es un Ya. nombre, nada más, por ahora es un nombre. Entonces, y la solución a este problema de control entonces viene dada por las ecuaciones de Pontryagin. Se acabó. Más la condición de transversalidad. Ahora, uno diría, pero esta cuestión debería ser análogo a un problema de cálculo variacional de toda la vida. Uno esperaría, en términos de unicidad mental, que estas ecuaciones sean las mismas ecuaciones de Euler-Lagrange de toda la vida, no pueden ser otra cosa. Entonces, lo que voy a hacer en la siguiente pizarra es precisamente eso. Voy a mostrar que estas ecuaciones de Pontryagin son justo las ecuaciones de Euler-Lagrange. No son, pueden ser otra cosa. Entonces, mi problema era optimizar el funcional J tilde, ¿no es cierto? Que dependía de X, de U, de lambda, que era la integral de 0 a t, y aquí estaba el funcional objetivo, ¿no es cierto? El f de x, u, t, menos lambda veces, porque le resté, acuérdense que le resté el lambda por x punto menos f, ¿no? Este era el j tilde, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Era el funcional original más menos lambda veces el x punto menos f, que puse el multiplicador de Lagrange acá, ¿no? Que era esto que estaba aquí. Y ahora uno dice, y en este espacio de acá, uno va a optimizar esta cosa respecto a X, U y a lambda, donde X, U y lambda son independientes. Entonces, si, no sé, pues, entra la señora del aseo y mira este funcional, y yo le pregunto a la señora, oiga, señora del aseo, ¿cómo usted optimiza esta cosa? Entonces me dice, profesor, estas variables son independientes. Yo le digo, sí, porque estoy en el segundo piso. Ah, pero entonces usted tiene un funcional usual sin ninguna restricción, po. La solución de este problema tienen que ser las ecuaciones de Euler-Lagrange para este lagrangiano que está aquí, po. Este es el lagrangiano. Que depende de X punto, de U punto, de lambda y lambda punto, y el tiempo, en principio. Lo puedo pensar así. Esto es un lagrangiano que depende de las posiciones y de sus velocidades.
Las posiciones, los x, los u, los lambda, y las velocidades son los x punto, u punto, lambda punto. Entonces, los profesores lo que tienen que hacer es escribir las ecuaciones de Euler-Lagrange para cada una de las variables. Entonces, las ecuaciones de Euler-Lagrange son de L a de, por ejemplo, para x, de L a de x, menos d a de t, de L a de x punto, igual a 0, de L a de lambda, menos d a de t, de L a de lambda punto, no x punto, lambda punto, de a lambda punto, igual a 0. Y por último, para loop, de L a de u, menos d a de t, desde L a de u punto, tiene que ser igual a 0. ¿Sí o no? Si usted está en el segundo piso y no tiene vínculo, entonces uno dice, bueno, pero esto lo mira como un lagrangiano. Esta es la velocidad del X nomás. Lo mira desde ese punto de vista. Y la solución de un problema de optimización sin vínculo es la ecuación de Euler-Lagrange. Ahí están. Y ahora escribámosla. Escribamos esta ecuación. ¿Cuál es de L a dx punto? Lambda. Menos Menos lambda, lambda. ¿no? Menos lambda. ¿Cuál es de L a dx? Df de x. Tengo que derivar Grande. el f grande a dx. ¿Ya? Menos lambda. No, menos nada. Y este no le puse aquí la dependencia, pero acá este también depende de xu. Y este también depende de x, ¿no? Lo voy a Ya, poner sí. aquí, para que quede explícito. Este depende de x, de u y de t. Cierro paréntesis y ahí está. Entonces me falta un pedazo porque tiene este con menos, me queda más lambda. Y aquí tengo que derivar este, ¿no? El df chico a dx. Después, en la siguiente ecuación necesito los lambda de L a de lambda punto. ¿Cuánto vale? 0. 0, porque no hay lambda punto. ¿Cuál es de L a de lambda? Menos x punto. ¿Es lo que está aquí o no? X punto menos F, ¿o no? De L a de U punto. Profe, el de L a de lambda no es menos x punto más f. ¿Mm? No es menos el otro, el de la derecha. Es menos todo esto, ¿no? A ver, voy a poner un paréntesis entonces. Tienes razón, es menos. Es menos paréntesis lo que está aquí. X punto menos F. Ahí sí. ¿Y cuánto es de L a de U? Ah, no, pero estoy calculando la otra. De L a de U punto 0. 0. es 0. De L a de U punto es 0. Y de L a de U ahora. Df mayúscula de u Ya. más lambda df minúscula a de u. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ya, entonces ahora escribamos la ecuación de Lagrange. Tengo que poner las derivadas respecto a la variable menos las derivadas temporales de los puntos. Entonces escribamos las ecuaciones correspondientes. Pongo las derivadas de los de L a de X, así que me queda de F a de X
más lambda por df chico a de x menos dA de t de esta, ¿no? Voy a escribir aquí la ecuación genérica, dl a de x menos dA de t de dl a de x punto. Y después esto lo reemplazo por u por lambda. Entonces me queda, esa que está ahí es esa menos la derivada temporal de esta. Entonces esto queda menos lambda punto, igual a 0. Esa es la primera ecuación. Después, esta que está aquí, me queda menos x punto menos f, ¿no es cierto? Igual a 0. Esto es 0, ¿no? No hay ninguna derivada. Porque esto de aquí es 0, así que la derivada de 0 es 0, chao. Y acá lo mismo, dl a de u es df a de u más lambda por df chico a de u. Menos dA de t de 0, que es 0, y eso tiene que ser igual a 0, ¿no? Así que esa es la ecuación de Euler-Lagrange para el x, esta es la ecuación de Euler-Lagrange para el lambda, y esta es la ecuación de Euler-Lagrange para el u. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero, el h, ¿qué es lo que era? ¿Era un nombre para quién? Para f grande menos lambda f chica. Entonces, esta era el f de x, u, t, más lambda veces el f chico de x, u, t. Bueno, entonces si yo calculo de h a de x, entonces derivo el de f a de x más lambda por df chico de x, ¿no? Y el de h a de u, derivo el f grande respecto a u más lambda veces de f chico de u. ¿Sí o no? Porque esta depende de u, esta depende de u. El lambda es independiente de u, son variables independientes. Entonces, eso que está ahí es de h de x, y esto que está aquí es de h de lambda. Entonces, estas ecuaciones las puedo reescribir aquí en línea, es de h a de x más lambda punto igual a 0. Esto que está aquí es x punto, es lo mismo que f, ¿sí o no? Multiplico por menos 1 y x punto es lo mismo que f, y esta que está aquí es de h a de u igual a 0. Y además, el f, aquí mismo, de h a de lambda es lo mismo que f. Así que esto que está aquí es lo mismo. De hecho, lo voy a reemplazar aquí, para que escribir todo en términos de los h. Esto f que está ahí, ese f es lo mismo que de h de lambda. Y ahora, esas las vuelvo a escribir aquí, entonces las escribo así. Esto es lambda punto igual a menos de h a de x punto igual a dh a de lambda, y la otra es que dh a de u sea 0. Son las mismas ecuaciones de Euler-Lagrange, ¿no? Para x, para lambda y para u. Las mismas. Esa es la otra y esa es la otra. Y esas ecuaciones que están aquí son las mismas ecuaciones de Pontryagin, ¿no? ¿Cuál era la ecuación de Pontryagin? Es x punto igual a dh a de lambda. X punto igual a dh de lambda. Lambda punto igual a menos de lambda de x. Lambda punto igual a menos de lambda de x y dh de u igual a 0. Así que, efectivamente, damas y caballeros, estas son las ecuaciones de Pontryagin. Las ecuaciones de Pontryagin no son nada más ni nada menos que las ecuaciones de Euler-Lagrange. Para ese lagrangiano, cuando lo miro desde el punto de vista de que ese es el lagrangiano del completo,
y lo optimizo en el segundo piso, donde no hay ninguna restricción. Entonces, si no hay ninguna restricción y tengo un lagrangiano, ¿quién no optimiza los lagrangianos? Las ecuaciones de Euler-Lagrange. ¿Lo vieron o no? Sí, profe, qué fuerte. Así que son las mismas cosas. Las ecuaciones de Pontryagin no son nada más ni nada menos que las ecuaciones de Euler-Lagrange. Así que ahora saben optimizar cualquier problema de control genérico. ¿Está claro? Y ahora un puro comentario respecto a esto que me preguntaron, que por qué se llama el hamiltoniano. Entonces, cuando ustedes tienen, ahora estoy pensando en física, ¿ya? Acá estoy pensando en mecánica clásica. Ustedes tienen la acción de que puede pensar que tengo una partícula que depende de X nomás, y tienen el lagrangiano, ¿no? X punto y el tiempo, entre 0 y t. Entonces, las ecuaciones de movimiento, las ecuaciones de Newton son las ecuaciones de Euler-Lagrange. dl de x menos dA de t de dl a de x punto, igual a 0. ¿Sí o no? Que estas son las ecuaciones de Newton, ¿no? Ecuaciones de Euler-Lagrange. Ahora, este funcional que está aquí depende, tiene como variable independiente la posición y la velocidad. Pero uno puede hacer lo que se llama una transformación de Legendre. Se llama transformación de Legendre. Cuando tienen termodinámica, uno utiliza esta transformación para pasar las variables volumen, temperatura a su conjugada, digamos. ¿No? Es la misma idea. En mecánica, uno sabe que uno tiene el momentum de una partícula, que es la masa por la velocidad, el momentum clásico. Ahora, esto es un caso especial de un momentum que es la cosa general que se llama la derivada del lagrangiano respecto a X punto. Cuando el lagrangiano es de una partícula libre, por ejemplo, en la energía cinética nomás, de L a de X punto es justo m por X punto, m por v, en la masa por la velocidad. Que esto que está aquí se reduce al momento usual para el lagrangiano de una partícula libre. En general, el momentum se define como la derivada del lagrangiano respecto a la velocidad. Esta es la definición de momentum general. De momentum general. Sirve para cualquier teoría. Están haciendo una relatividad especial, lo que quieran. El momentum siempre es la derivada del lagrangiano respecto a X punto. Y ahora construyen una nueva función de manera que esto que está aquí es una ecuación que les permitiría despejar, por ejemplo, esto depende de X punto y del tiempo. De esta ecuación uno puede despejar la velocidad en términos del momentum. Yo despejo esto aquí, de hecho de aquí lo despejo, por ejemplo, ¿no es cierto? Si esto es el momentum, el X punto es lo mismo que P partido por M. Esto es P, el X punto es P partido por M. Y en general esto va a ser una función más compleja, depende de la teoría que esté usando, pero siempre en principio voy a poder despejar la velocidad en función del momentum, y después se la puedo reemplazar en el lagrangiano y construir una función que se llama el hamiltoniano y que depende solamente de X y P. Y eso se define como PQ punto
PQ punto, P por la velocidad, menos el lagrangiano de X punto y el tiempo. Esa función que está ahí se llama el hamiltoniano. La gracia es que en el hamiltoniano no aparecen nunca más las velocidades, sino que aparecen la posición y el momentum conjugado, que se llama este que está acá, momentum conjugado. ¿Estamos? Y se obtiene mediante esta relación. De aquí uno despeja la velocidad en términos de esto que el P, si usted quiere, se define, esto se define como la derivada del lagrangiano de X punto y que coincide con el momentum usual para un lagrangiano de partícula libre. Entonces lo que están haciendo es pasar de un espacio que ustedes tenían una variable X punto y X, o X punto, a un espacio que tiene variable X y P. Y ese espacio en que aparecen X y P se llama el espacio de fase. Por ejemplo, para una partícula relativista, una partícula libre, el lagrangiano es un medio de m por x punto, ¿no? Al cuadrado. La velocidad nomás, la energía cinética. El momentum es de L a de x punto, y eso es, la deriva de esto, es m por x punto. Entonces, de esta ecuación, ustedes dicen, pero x punto, entonces es p partido por m. Y ahora me construyen el hamiltoniano. El h será p por x punto, que es p partido por m, según esto, menos el lagrangiano, que es un medio de la masa por el x punto al cuadrado. Pero el x punto al cuadrado, en términos del momentum, esto que está aquí, y eso es p cuadrado partido por m, menos p cuadrado partido por 2m, y eso es lo mismo que p cuadrado partido por 2m. El hamiltoniano de una partícula libre es el momentum al cuadrado partido por 2 veces la masa. Y de esta ecuación, ustedes pueden despejar el lagrangiano. El hamiltoniano se definió como p por x punto menos el lagrangiano. Entonces uno dice, entonces el lagrangiano es lo mismo que p por x punto menos el hamiltoniano, que depende de x y p. Y la acción, que era la integral de 0 a t del lagrangiano, ahora reemplazan esto y se quedan con una acción ahora que depende de x y de p como funcional, que es p por x punto menos h de x pt. Este es el lagrangiano, si ustedes quieren. Y esto se llama la acción hamiltoniana. Y ahora, si ustedes quieren extremizar esta acción, tienen que hacer variaciones respecto a X y a P de manera independiente, porque ustedes hasta ahora viven en un espacio que tiene momentum y tiene coordenadas. Estas dos variables son independientes en el hamiltoniano. Cuando miraban la acción, el lagrangiano usual, el L, ustedes hicieron, la acción solamente dependía de X, nada más. Hicieron variaciones funcionales X más delta X y obtuvieron las ecuaciones de movimiento respecto a este funcional, ¿no es cierto? Y eran ecuaciones de segundo grado. Estas eran ecuaciones de segundo orden. Las ecuaciones de Lagrange eran ecuaciones de segundo orden para X. Las ecuaciones de Hamilton, en cambio, las ecuaciones de movimiento para esta acción, tienen que variar X y P como variable independiente. Y van a obtener como resultado del proceso de optimización una ecuación para X
y una ecuación para el momento. De hecho, ¿cuáles deberían ser estas ecuaciones? Si ustedes repiten lo mismo que hice con el lagrangiano para el que tenía el multiplicador de Lagrange y el U, la optimización de esto, cuando uno mata los términos de primer orden, les tiene que dar las ecuaciones de Hamilton. Se llaman ecuaciones de Hamilton. Y que son, las ecuaciones son P punto igual a menos de H a de X y X punto igual a de H a de P. Que es la optimización de esto, de esta acción hamiltoniana. Y estas ecuaciones siempre vienen de a pares. Las ecuaciones de Hamilton siempre vienen de a pares. Viene una ecuación para el momentum y viene una ecuación para la coordenada asociada, la que aparece aquí. Ahora, fíjense que esta cuestión, cuando miran esto, y yo miro el lagrangiano que cuando hice las ecuaciones de Pointryagin, ¿dónde estaban? Acá. Fíjense que esto tiene la misma estructura, salvo un signo menos. El hamiltoniano o la acción hamiltoniana debería tener un PQ punto menos el hamiltoniano. Si ustedes quieren esta cosa, la pueden factorizar por menos 1 y esto es menos la integral de lambda por x punto menos h. Entonces tiene la misma estructura. Es exactamente lo mismo. Es decir, yo puedo identificar el multiplicador de Lagrange con el momentum de toda la vida. Mirando las ecuaciones, porque son súper parecidas, ¿o no? Entonces esto es más que un nombre. Esta cosa de aquí es más que un nombre. Si uno identifica, factoriza por lambda, y identifica el momentum con el multiplicador de Lagrange, esto es un problema de mecánica clásica. Es exactamente eso, es mecánica hamiltoniana, de verdad.